Yo, de verdad, doctor, hay veces que hay algunas entrevistas que hago medio con rabia, pero no contra el entrevistado, sino contra las situaciones. Me da mucha impotencia. Está bien que uno no crea en la vacuna del COVID, es demasiado nueva, se desarrolló un poco tiempo. Tienen razón para desconfiar. El que quiere vacunarse se vacuna, el que no quiere vacunarse no se vacuna. Pero poner en duda vacunas que han salvado a la civilización humana de seguir muriendo en pestes que, no sé, acabaron a veces con un cuarto o con no sé cuánto de la población a nivel mundial, yo no puedo creer. Descubrieron a un niño que contrajo sarampión y que está sin ninguna vacuna, aparentemente. Esa enfermedad tan contagiosa, doctor, ha sido erradicada del Paraguay, así como, por ejemplo, creo que la viruela es otra que ha sido erradicada. ¿Estaba erradicada de Paraguay esa enfermedad, doctor? Buen día. Buen día, Mabel. Un saludo también afectuoso a todos los amigos, compañeros ahí de la mesa y a toda la teleaudiencia. Coincido plenamente contigo en lo que se refiere a la adherencia a la vacunación. Primero, hablar de la vacuna contra el sarampión. Es una vacuna ya instalada incluso en la década del 70, una de las primeras vacunas con que empezó el programa ampliado de inmunizaciones, una de las vacunas que ha demostrado a lo largo de todas estas décadas que es sumamente segura y a su vez sumamente efectiva. Tiene una protección con las 2 dosis del 95% de evitar la infección, no solamente la enfermedad. Ese es el primer punto importante para definir. Por ejemplo, si usamos nosotros como ejemplo la vacuna contra la gripe, la vacuna contra la gripe te evita las formas graves, o sea, te podés enfermar pero va a ser leve. La vacuna contra el sarampión en un 95% te puede evitar absolutamente la infección. Y eso habla de una de las vacunas muy importantes, a su vez no ha sido modificado en su estructura, ¿verdad? ¿Por qué? No es como la vacuna contra la gripe que cada año tenemos que modificar porque el virus va mutando. Entonces eso habla también de una estabilidad en la seguridad y en la efectividad. Doctor, y ahora doctor, sí. Una pregunta, espérame que un ratito, Sí. porque le leo nomás, a mí me pone muy nerviosa. De 8 a 11:30 de la mañana, y Catupio vamos a ponernos de acuerdo en esta es una hora en la cual creemos que la Tierra es redonda. Esta es una hora en la cual creemos en los derechos humanos. Esta es una hora en la cual confiamos en las vacunas que históricamente han salvado vidas en la humanidad. ¿Saben hace cuántos años que está circulando la vacuna contra el sarampión? ¿Dije bien? Sarampión, sí, está bien. Sí. Lleva 62 años circulando por el mundo. Apareció por primera vez en 1963. Se autorizó después de demostrar seguridad y eficacia. Habían logrado aislar el virus del sarampión, lo que allanó el camino para el desarrollo de la vacuna. Y en 1968 se produjo una versión mejorada todavía, que es la que se usa hasta hoy día. Se ha llegado a combinar en 1971 con las vacunas contra paperas, contra la rubeola, para crear la famosa triple que se le aplica a los niños. Por favor, les pido. ¿Quieren desconfiar de la vacuna contra el COVID? Está bien, adelante. Pero por favor no destruyan decenas y decenas y decenas de años en los cuales estamos salvando a los niños de morir. Sí. ¿O ustedes siguen viendo casos de poliomielitis? ¿O ustedes siguen viendo casos de viruela y gente morirse por la viruela? No.
Desapareció eso, ¿verdad? Y si desapareció por la vacuna, caramba, digo. Perdón, doctor, me sacan de mis casillas. De verdad le digo. Adelante, por favor. Hoy día la vacuna contra el sarampión se aplica cada cuánto, doctor Castro. La vacuna, el esquema completo, representan 2 dosis. La primera a los 12 meses de edad, o sea, al año de edad, y a los 18 meses de edad. Son y 2 nunca dosis más. Y nunca más. Y con eso estás protegido de por vida. Y poliomielitis, doctor. Poliomielitis, gente querida. Hubo una época en que nuestros niños y niñas nacían prácticamente discapacitados. Sí. Hasta que descubren también la vacuna. Y esa vacuna sí que es oral, ¿verdad? Ahora ya está dentro de la hexavalente, o sea, hay 6 vacunas en una sola inyección, es inactivada, ya no hacemos vía oral, y eso nos da también la garantía de que estemos protegiendo frente a otras enfermedades, no solamente frente a la poliomielitis. Y es muy importante lo que mencionas, Mabel. Hay una anécdota muy conmovedora de una persona que a la llegada de Sabin, del que creó la vacuna a nuestro país, fue hasta él y le dijo: ¿por qué llegaste tan tarde? Porque esa persona ya tenía secuelas irreversibles de la poliomielitis. Y eso es un testimonio conmovedor, pero al cual no tenemos que llegar para volver a creer en las vacunas. Espera un poco, un rato, doctor. Albert Sabin, el creador de esta vacuna, estuvo en Paraguay. Él vino a nuestro país y en la visita esta persona se acercó y le dijo: ¿por qué llegaste tan tarde? La vacuna Sabin, quiero contarles que es la vacuna contra la poliomielitis. Yo tenía un familiar, lastimosamente ha muerto, y es una cosa, ha sido una cosa tremenda aquello. Y conozco otras personas que también les frustra en vida. Y hoy día, al principio era por gotitas, ¿verdad? Sí. Y ahora es inyectable, pero no está dentro de la hexavalente. Recordás, Mabel, esa vacuna que antes se comercializaba solo en el sector privado, que da menos fiebre, que da menos dolor, que se aplica a los chiquititos, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y 18 meses. Ahí dentro de esas 6, por eso es hexavalente, está la vacuna contra la poliomielitis. Y eso le da una protección al niño y además que es inactivado, o sea, no hay ningún riesgo de seguridad en cuanto a la vacuna, ¿verdad? Y es muy importante porque el último caso de poliomielitis en nuestro país fue en 1985 y también fue en el departamento de San Pedro, en 1985. La poliomielitis, todavía hay hay países en el mundo donde aún es endémico. ¿Qué quiere decir endémico? Que todavía circula. Y hay enfermedades como Pakistán, Afganistán. Por eso todavía está dentro del esquema del programa regular de vacunación. ¿Por qué? Porque siempre hay un riesgo latente al haber circulación y enfermedad en alguna parte del mundo. Estamos a muy poco de declararlo erradicado también a la poliomielitis. Nos falta casi 1% nomás ya de toda la población mundial. Sin embargo, al haber un niño sin vacuna, hay un niño en riesgo. Y el concepto que habías mencionado, Mabel, es muy importante. Nosotros hablamos de erradicación y hablamos de eliminación, y quiero poner un poco también ahí una definición para que la audiencia sepa. Eliminación quiere decir que la enfermedad no se ve, pero el virus sigue circulando. ¿Y por qué no se ve la enfermedad? Porque la vacuna te protege para no tener la enfermedad. Paraguay tiene el certificado de eliminación de la transmisión del sarampión desde el 2015. Por eso es que nos seguimos vacunando. ¿Por qué? Porque no hay enfermedad, pero el virus sigue circulando. Erradicación es cuando el virus ya no está en el mundo. Por eso la viruela humana fue erradicada y por eso ya no nos vacunamos contra la viruela humana, porque el virus ya no está.
Ahora, el virus del sarampión, tanto es marcada su presencia que porque se disminuyó la adherencia en la vacunación en Argentina, en Bolivia, en Brasil, están aumentando los casos y ahora tenemos también la notificación de un caso confirmado en nuestro país. Doctor, acá quiero preguntarte, me pregunta Iván, si pudieras contarnos los riesgos que puede tener un sarampión. Puede de repente agarrarte así levemente, en lo cual te erupta toda la piel y tenés unas picazones tremendas que a lo mejor te pueden dar con otros síntomas. El problema está cuando aquello se traslada, tengo entendido, a órganos internos, doctor. Sí, el sarampión es una enfermedad, como bien dijiste, que se caracteriza por lesiones o ronchas en la piel. Lo grave del sarampión son las complicaciones, que puede ir desde una otitis, una neumonitis, que es una inflamación del pulmón con requerimiento incluso de la terapia intensiva, una encefalitis, que es una inflamación del cerebro que puede dejar secuelas irreparables, y una mortalidad también que se ve en ese sentido. Por lo tanto, si muchas personas aducen, prefiero enfermarme antes de vacunarme, tengan en cuenta que se van a exponer a riesgos altos de esas complicaciones. No es conveniente por eso optar el riesgo de enfermarse porque uno está considerando que hay riesgo en la vacuna, que absolutamente, y en ese sentido con seguridad, con tantos años de vacunación, se ha demostrado que es una vacuna segura. 62 años hace que se pone esta vacuna. 62 años. Yo no sé cómo explicarle, son más de 6 décadas. 62 años hace que se pone la vacuna contra el sarampión. Y ahora sí que ya sabemos que se pone una o dos veces en la vida y nada más, doctor. Así es. Al año de edad y a los 18 meses, anteriormente siempre fueron 2 dosis, Mabel. No hay que decir primera dosis y refuerzo, porque si no la gente dice no hace falta el refuerzo, ya me apliqué la primera. No, el esquema completo son 2 dosis. 2 dosis son. Y anteriormente en nuestro país se aplicaba al año de edad y a los 4 a 6 años, antes de que los niños entren a la escuela, que era un lugar donde aumentaban los contagios. Pero ¿qué es lo que vimos en nuestro país? Que los padres se preocupan mucho en el cuidado de los hijos cuando tiene 1 año hasta 1 año y medio, y después solamente le llevan al pediatra cuando está enfermito. Y entonces descuidan las otras dosis. Y veíamos cómo la segunda dosis a los 4 años caía peligrosamente. Por eso en nuestro país la primera dosis se sigue aplicando al año de edad, pero la segunda ahora se adelanta y se aplica al año 6 meses para que los padres completen el esquema y de esa manera esté protegido el niño, que después va a ser adolescente, después va a ser joven, después va a ser adulto mayor y no va a padecer sarampión. Doctor, aprovechando que te tenemos, ¿cuáles son las vacunas que se ponen una sola vez en la vida? Si nos podés decir, por favor. Yo todavía no supero esto de que la fiebre amarilla hay que ponerse, creo que una vez cada 10 años, y Federico cada año se iba y se ponía para viajar. ¿Cuáles son las vacunas que se pone una sola vez en la vida? Bueno, la vacuna contra la fiebre amarilla es una sola vez en la vida, Mabel. Ok, una sola vez en la vida y ya te quedás con el comprobante para mostrar cada vez que viajas. Así ¿La es. vacuna contra la varicela, doctor? La vacuna contra la varicela son 2 dosis también. Se aplica a los 15 meses y después antes del ingreso escolar. ¿Contra la viruela se sigue aplicando? No, la vacuna contra la viruela no, ni la viruela símica, no. Porque no están erradicados del planeta luego, ¿verdad? Viruela humana es así. Está erradicado, no hace falta vacunarse porque no está el virus en el planeta. La famosa vacuna VPH, que se le empezó a aplicar a las nenas para evitar el cáncer de útero, sería, doctor, ¿verdad? Sí, el cáncer de cuello uterino era el principal objetivo de la vacunación. Se había empezado con 3 dosis, después a 2 y ahora es una sola dosis.
y con el agregado, muy feliz de decirlo, que también se le vacuna a los varoncitos. Entonces el papá dice, ¿por qué le voy a aplicar a mi varoncito si es cáncer de cuello uterino el objetivo de la prevención? No, porque VPH es un virus que se transmite por contagio sexual y puede producir verrugas anogenitales, cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de recto también. Y esto es importante porque a su vez, al vacunarle al varoncito, le protege indirectamente a aquella que va a ser su pareja cuando sea adulto. Y pregunto, doctor, ¿a qué edad se están aplicando la vacuna contra el VPH? Usted sabe que cuando llegó recién a Paraguay tenía solamente el sector privado y creo que se hacían 2 o 3 refuerzos en las nenitas. Tenían que tener, creo que de 12 o de 13 años para arriba para poder aplicar, y estaban aplicando sobre todo los ginecólogos y las ginecólogas. Por fortuna, y era una fortuna la vacuna para evitar el cáncer en las nenas, y ni qué decir, ya ni se pensaba en los varoncitos. Hoy día tengo entendido que esta vacuna está disponible gratuitamente dentro del esquema de vacunación del Ministerio de Salud para nenas y para nenes. Así es una sola dosis, así como decís, es gratuito, así como decís, se aplica a los niños y a las niñas. La edad siempre nosotros marcamos en la adolescencia porque debe ser antes del inicio de la actividad sexual. Entonces nosotros no sabemos cuándo este adolescente va a iniciar su actividad sexual, por lo tanto siempre es importante marcarlo como regla para todos los padres, para que no se olviden. Entre 10 a 12 años no debe pasar sin esa dosis única de vacunación contra VPH. Cierto que hay un rango mayor, pero para toda la audiencia, para recordar, no debe pasar los 10 a 12 años para recibir la única dosis. De esa manera, su hijo adolescente, su hijita adolescente ya va a estar protegida de por vida también ante la amenaza que puede ser un contagio de VPH y producir estas lesiones que son fatales. La consulta también que te están haciendo, llueven las preguntas de los papás. La vacuna contra la meningitis, que puede ser mortal para los niños, ¿a qué edad se pone y cuántas dosis, doctor? Eso es importante también recordar. Meningitis es una enfermedad, Mabel, pero a su vez puede ser producida por varias bacterias, incluso virus. Si hablamos de bacterias, entonces vamos a empezar. La meningitis puede ser tuberculosa, entonces la BCG debe recibir un recién nacido para prevenir esa meningitis tuberculosa. La meningitis puede ser causada por Haemophilus, que es una bacteria, y esta está incluida en la vacuna hexavalente para evitar la infección por Haemophilus, que es una bacteria que puede producir meningitis. La meningitis puede ser producida por el neumococo, por eso está la vacuna PCV13, que es una vacuna que te protege contra infecciones invasivas que causa el neumococo. Y la vacuna también puede ser producida por virus, como por ejemplo influenza o también COVID. Entonces están instaladas estas vacunas para prevenir formas graves. Ahora, lo que se refiere la audiencia, y yo entiendo que por ahí va la pregunta, es una bacteria en particular que se llama meningococo. Y esta vacuna está en el programa también ampliado de inmunizaciones, pero se focaliza hacia los niños que tienen alguna vulnerabilidad, alguna inmunodeficiencia, algún defecto en sus complementos u orgánicos que los hace vulnerables a padecer infección invasiva por meningococo. Doctor, ¿me permitís un ping-pong para que le respondas a la gente? Llueven las preguntas de papás y mamás y necesito evacuar esas consultas que están haciendo. Te preguntan si la criatura se puso una sola dosis de sarampión contra el sarampión, ¿qué pasa? Que tiene que completar la segunda dosis. No importa la edad. No importa la edad. Hay que tener en cuenta que no hay intervalos máximos. Las dosis se completan, no es que se reinicia una vez pasado el tiempo. La vacuna contra el cáncer para las nenas y para los nenes,
Es cierto que solo se pueden poner hasta los 14 años, pasando los 14 años ya no. Sí, ahora se hizo una ampliación de cohorte, pero sí, en realidad el grupo objetivo era de 9 a 14 años porque justamente se preconiza antes del inicio de la actividad sexual. Un adolescente de 16 años, ¿todavía se le puede poner la vacuna VPH? Te preguntan. Bueno, y hay que ver si es una niña, como te decía, lo que nosotros llamamos catch-up, o sea, recuperación de aquellas niñas cuyos cohortes no recibieron, entonces en ese caso sí se acerca al vacunatorio más próximo a la señora, ¿verdad? Y si, vuelta a preguntar, si una niña o niño no llegó a ponerse contra la VPH, ¿puede inyectarse cuando sea mayor? No, en realidad la efectividad disminuye en relación a la infección. Cuando es mayor, el objetivo ya seguramente ya tuvo actividad sexual, seguramente ya pudo haber padecido el contagio, entonces ahí ya tendría otro objetivo que es disminuir las complicaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo más importante, Mabel, es antes del inicio de la actividad sexual. Ahí ya evitas definitivamente la infección y todo lo que viene después, ¿verdad? Entiendo. La otra pregunta que te hacen, la vacuna contra el tétano. La vacuna contra el tétano es súper importante. De hecho, cuando te vas a someter a... El tétano es para las infecciones, ¿verdad, doctor Castro? Así es, así es. Cuando te vas a someter a una intervención quirúrgica o lo que sea, hay médicos que chequean que vos tengas puesta para evitar la exposición a infecciones muy importantes. O te golpeaste o te abriste una herida y aquella herida se descompuso. Esa vacuna, ¿cuántas veces hay que ponerse, doctor? Bueno, esa vacuna está incluida también en la hexavalente, Mabel. Esa es una buena noticia porque con una sola inyección vos ya estás protegiéndote frente a 6 gérmenes, ¿verdad? Y una de ellas es la que produce el tétano. Y esa vacuna hexavalente se aplica a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 18 meses. Y posteriormente lo que ocurre es como son los refuerzos. En el caso de tétanos, la vacuna se aplica otra vez antes del ingreso escolar como DPT, que antes le llamábamos triple bacteriana, y luego en el adolescente entre 10 a 14 años, 10 a 12 años, es la T mayúscula, D minúscula, PA. Y ahí esa T mayúscula es de tétanos. Entonces, por eso ese esquema es completo hasta la adolescencia, y esto generalmente cuando cuando hay exposición de riesgo se renueva su refuerzo cada 10 años. No es que cada vez que tenés una herida tenés que ir corriendo a aplicarte la vacuna. Primero tenés que mirar si tu esquema, según a tu edad, está completo. ¿Y cuál es el esquema completo? El que acabo de decir, ¿verdad? Y si tenés un esquema incompleto y la última dosis ya tiene más de 5 años y la herida es sucia porque te fuiste en el senderismo con Mabel Renfeld a hacer todo eso y ahí te cortaste, bueno, ahí tenés que ver para aplicarte la antitetánica. Entonces, vuelvo a insistir, la vacuna tiene una buena noticia, está dentro de la hexavalente, se aplica a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses, como DPT a los 4 años y en el adolescente la TDPA. Qué interesante, doctor. Sí, claro, porque hay algunos que el máximo deporte que tienen es agarrar una guitarra, ¿verdad? Pues estamos los otros que nos vamos y nos caemos, Perupi, te caes de allá arriba del cerro, te tropezaste por el tronco, te liaste por la liana y terminaste abrazada una yarará por el camino. Pero bueno. Pero tocar la guitarra es un deporte de alto riesgo también, porque si sabes un solo tema te pueden tirar botella, cualquier cosa te pueden tirar. Sí, y si son los carpinteros de Cocueré que se fueron con tu papá y que esperaban que el hijo cante más de un tema y sabía uno solo, es un deporte de riesgo. Doctor Castro, muchísimas gracias. No sabes cómo te agradecen los padres. Tengo un listado acá. Por si sepas, doctor, quiero saber, por si sabes nomás, preguntan si tenemos vacuna contra el sarampión en el país. ¿Cómo es que se contagió este niño en San Pedro? Preguntan. Yo no sé si vos leíste, viste o por ahí tenés información más privilegiada con nosotros. Osmar Acosta va a entrar desde San Pedro detrás tuyo, pero lo que yo leí que él reportaba es
que el niño tuvo contacto con gente que vino del extranjero y que tenía síntomas de la enfermedad. Así es, Mabel. Es un niño de 5 años. La Dirección Nacional de Vigilancia justamente envió un reporte sobre eso, también una alerta para todos los servicios para estar pendientes de los signos y síntomas que pueden ser compatibles con sarampión. El caso del niño es que recibió una visita de persona del extranjero con síntomas y que después de unos días también empezó a tener los síntomas compatibles y se confirma laboratorialmente. O sea, por ahora no parece ser una circulación autóctona, sin embargo hay que evaluar todos los contactos, ya sea familiar, ya sea la comunidad del barrio, y eso es lo que está haciendo, como llamamos, búsqueda activa de personas que tengan síntomas similares para hacer los bloqueos pertinentes, que es lo que está haciendo Vigilancia en este momento. Entiendo. Preguntan, ¿los alérgicos al huevo se pueden aplicar la vacuna contra el sarampión, doctor? La alergia al huevo en realidad en gran parte es un mito, Mabel, porque debe ser una hipersensibilidad severa, una alergia grave que haya requerido internación, y así como también el hecho de requerir medicación endovenosa o incluso ingreso a la terapia. En ese sentido sí, pero en el resto en general no. Se usa mucho como una contraindicación, pero hay que ver el grado de alergia al huevo para determinar de esa manera. Entiendo. Doctor, te pregunta acá un oyente y con esto termino. Escuché en la red brasileña que la vacuna que están diciendo que en Paraguay se aplica solamente a niñas hasta 14 años, en Brasil se le aplica a mujeres de todas las edades. ¿Puede ser cierto eso o no es posible? Sí, lo que pasa es que hay que entender también que la vacunación en salud pública responde a una estrategia de impacto en salud pública. Nosotros, como sabes, habíamos empezado en las niñas justamente por el objetivo era el cáncer de cuello uterino, la segunda causa de muerte en ese momento en las mujeres en nuestro país. Sin embargo, en otros países ya estaban avanzando en varones, como en Chile, por ejemplo. Y después, a medida que se va haciendo la notificación y hay adherencia de las familias, también se van agregando otros grupos. Por ahora, el objetivo nuestro, además de la educación en la casa y en las escuelas, de lo que se refiere la protección en actividad sexual, obviamente lleva consigo en la adolescencia la única dosis contra VPH, que es una garantía para que eviten estas complicaciones tan nefastas. Te preguntan si es cierto que hay vacunas para lo que nosotros llamamos el popular SUSUA, pero que el virus o bacteria es conocido como estafilococo, dice. Sí, esa vacuna es denominada vacuna antipiógena, no tenemos en el país. Particularmente yo tengo una opinión al respecto, Mabel. No, el Staphylococcus aureus, la forma de erradicarlo, voy a ser claro con esto, la gente dice, se perseguió, doctor, la susuaina, permanentemente, o cuerao, o se llegue. Y eso es porque hay un contagio en la familia. Entonces el tratamiento debe ser en la familia. ¿Y cómo se trata? Hay que tratar de no compartir el jabón, de no compartir la toalla. Si hay alguien con una lesión como susua, como nosotros llamamos, que es el forúnculo. Si eso ocurre, entonces tenemos que enfatizar las medidas higiénicas. Entonces la toalla no se comparte, el jabón no se comparte porque ahí queda la bacteria. Las uñas deben estar siempre limpias y cortas. ¿Por qué? Porque uno se rasca la lesión y después lleva a otra zona. Y también baño eventualmente con antiséptico para erradicar, y una cremita que se pone en la nariz, porque en la nariz, en las fosas nasales, el estáfilo usa como cuevita y se queda ahí. Entonces uno, sin darse cuenta, se va autoinoculando porque se rasca y lleva a otra zona, y también transmitiendo con esas ropas que se comparten. No estoy de acuerdo con la vacuna antipiógena en este momento. ¿El susuapio es el famoso herpes zóster entonces? No, el herpes zóster es el fuego de San Antonio. El fuego de San Antonio es aquel que aparece en una edad adulta, en aquel que tuvo varicela en la infancia y que aparece en la edad adulta cuando las defensas empiezan a disminuir por alguna circunstancia. Por eso se ve más en adultos mayores. Pero estas son vesículas, no son pus.
En Susu A son ampollas grandes llenas de líquido purulento, pus, con un halo bien colorado y doloroso. En el caso de No herpes es el zóster, popular nacido, ¿verdad? el nacido es más Es bien, el nacido. exactamente. El nacido es, exactamente. Bueno, Ese es el Susu bueno. A, el forúnculo del Staphylo aureus.